Esta es la segunda parte del video anterior, en donde hablo sobre la historia y evolución de Goku en la primera parte de Dragon Ball. Ahora en este video te narraré toda la historia y evolución de Goku en su etapa de Dragon Ball Z. Todo comienza 5 años después, luego del 23º torneo de las artes marciales, en donde Goku le gana a Piccolo. Goku llega a la Kame House con su hijo, para presentarle a Bulma, el maestro Roshi y Krillin. Todo parece estar bien, cuando de repente Goku percibe un enorme poder acercándose. La nueva amenaza llega desde el espacio, y se trata de Raditz, el hermano mayor de Goku. Raditz le revela a Goku que pertenece a la raza guerrera de los Saiyajin, y le informa que fue enviado originalmente a la Tierra para destruir a los habitantes y prepararla para ser vendida. Obviamente con el cambio del canon esto se convierte en una mentira, ya que como vimos en el video anterior, el padre de Goku lo manda a la Tierra por el presentimiento de que Freezer iba a destruir el planeta por su miedo al nacimiento de un Super Saiyajin que pudiera derrotarlo. Solo fue para salvarle la vida, no para acabar con los habitantes de la Tierra para después venderla. Goku se opone a llevar a cabo su supuesta misión olvidada por su golpe en la cabeza en su infancia, y Raditz lo derrota con solo un golpe en el estómago. Goku queda derribado. Raditz aprovecha y toma a Gohan como rehén, dándole a Goku una última y única opción: acabar con un centenar de humanos dentro de las próximas 24 horas y dejarlos en la orilla de la playa, o si no, él acabaría con su hijo. Para derrotar a Raditz y salvar la Tierra, Krillin y el maestro Roshi se ofrecen a ayudar a enfrentarlo, pero Goku no lo acepta, debido a que ellos dos ya han muerto una vez, y si vuelve a pasar, no podrán volver a la vida, porque las esferas del dragón no pueden revivir a la misma persona 2 veces. Piccolo, que estaba escondido detrás de la casa, escuchó toda la conversación. Le ofrece a Goku una alianza temporal para luchar contra el Saiyajin, por lo que se unen. Piccolo y Goku se aparecen ante Raditz, con Gohan encerrado en su nave espacial. Goku le da a Raditz una última oportunidad para liberar a su hijo, dejando ver algo de bondad en su corazón a pesar de la situación en la que se encontraba. Raditz se niega a su petición. Entonces Goku y Piccolo se preparan para la pelea, quitándose la ropa pesada. Incluso con su fuerza combinada, Raditz aún mantiene la ventaja. Goku recuerda que en un pasado su cola era su punto débil, así que aprovecha un momento de confianza de Raditz para agarrarle la cola. Raditz trata de persuadir a Goku para que le suelte la cola, diciéndole que no sería capaz de hacerle eso a su hermano. Goku le responde que un hermano de verdad no haría todo lo que él hizo. Luego Raditz le dice que si lo suelta se irá del planeta, y contra todo pronóstico, por muchos gritos de Piccolo diciéndole que no lo soltara porque era un engaño, Goku lo suelta. Y digo que es contra todo pronóstico porque si vemos en un pasado, Goku no ha dudado en acabar con seres menos peligrosos que él. Por supuesto que está el momento en donde Tao Pai Pai le pide perdón en medio de su pelea, pero fue para entretenerlo por un instante, mientras le lanzaba una granada, que luego Goku patearía para que el daño de la explosión la sufriera él, pero esto no cuenta. Goku ahora está en el suelo, sufriendo y gritando por los daños que le ocasionaba Raditz. Entonces, todo enojado, Gohan sale de la nave de Raditz, destruyéndola, y Raditz queda con cara de Algo que quiero agregar rápidamente es que el nombre de este episodio en el anime se llama Goku muere. Solo hay una oportunidad. No sé si Dragon Ball fue el precursor de contar spoilers en los títulos de los capítulos, pero está claro que de ahora en adelante se iban a normalizar todo esto. Goku, desconcertado de la situación, lo único que le dice a Gohan es que huya, pero Gohan, cansado de escuchar los gritos de su papá, se lanza contra Raditz de cabeza hacia su estómago, quebrándole su armadura, dejando a Goku asombrado. Entonces aprovecha esa oportunidad que Gohan le dio y sostiene a Raditz de la espalda, y le pide a Piccolo que prepare su ataque contra los dos. El golpe que le dio Gohan fue clave para debilitar a Raditz, y así no poder soltarse tan fácilmente. En este punto Goku ya daba por perdida su vida, dándose cuenta que ese era el único método para derrotarlo. Ya no importaba lo que Raditz le dijera, Goku no caería en el mismo error. Piccolo acaba con ambos con su ataque, atravesándolos. Sin embargo, antes de morir, Raditz revela que 2 Saiyajin aún más poderosos que él están en camino a la Tierra y que llegarán en un año. O sea, imagínense la situación. Después de todo lo que pasó Goku,
y a cuántas personas malvadas se enfrentó en un pasado cuando por fin iba a vivir feliz con su familia, secuestran a su hijo y terminan acabando con su vida. Esto sí es una apertura de anime bastante radical. Con Krillin a su lado, Goku fallece y Kami-sama lo lleva al otro mundo donde conoce a Enma Daioh-sama, quien le dice que puede atravesar el camino de la serpiente y así llegar al planeta del Kaio del Norte, donde será entrenado por este, para poder derrotar a los Saiyajins. Cuando Goku llega al planeta del Kaio del Norte, lo confunde con Bubbles, el mono y mascota de Kaiosama. Antes de comenzar sus entrenamientos, tendrá que superar desafíos ridículos como contarle un chiste a Kaiosama, atrapar a Bubbles y golpear a Gregory con un martillo. Debido a que la gravedad del planeta es mayor que el del planeta Tierra, Goku tiene dificultades en los retos, pero con el tiempo logra completarlos. Pasaba el tiempo y Goku aprende varias técnicas nuevas y aumenta su poder considerablemente. Sus amigos en la Tierra se las arreglan para buscar las esferas y revivirlo, pero a Kaiosama se le olvidó tener en cuenta el tiempo que tardaría en volver. Así que Goku se apresura en recorrer nuevamente el camino de la serpiente, lo cual se estima que tardaría alrededor de 2 días en recorrerlo y unirse a la pelea contra los Saiyajin. En el momento que Goku llega, solamente Krillin y Gohan seguían vivos. Se enfurece al saber la noticia de que los demás no pudieron sobrevivir ante los Saiyajins, sorprendiendo a Vegeta con su nuevo poder. Para sorpresa de todos, Goku se hizo lo suficientemente fuerte como para derrotar a Nappa solo. Un último intento de Nappa de acabar con Krillin y Gohan, Goku rompe su espalda con el Kaioken, su nueva técnica, y lo deja en el suelo. Aquí vemos una faceta de Goku que hasta ahora no sabíamos que tenía. Llama fracasado a Nappa porque no es tan fuerte. Podemos ver que Goku también puede herir el orgullo de alguien más, desmoralizándolo. Esto desequilibraría mentalmente a Nappa y posteriormente lo derrota. Volvemos a ver la bondad de Goku, donde es capaz de permitir que Vegeta se llevara a Nappa y se fueran del planeta, a pesar de que ellos fueron partícipes de haber acabado con sus amigos. Vegeta termina el trabajo y se dispone a pelear con Goku. Comienza la pelea. El Kaioken por 2 no funciona contra Vegeta, entonces multiplica su poder por 3 y logra darle la pelea a Vegeta, al ponerse a su nivel de fuerza por breves momentos. Vegeta se desespera y trata de destruir el planeta con su ataque. Goku le responde con un Kamehameha con el Kaioken por 4 y logra devolverle el ataque, pero le ocasiona a su cuerpo mucho daño. Vegeta regresa y se transforma en Osaru, usando una luna artificial. En ese momento Goku se da cuenta que el monstruo que pisó a su abuelo y el que apareció en el torneo de las artes marciales era el mismo. Esto pudo haber quebrado su espíritu de pelea, pero el peligro que corría la tierra era más grande. Le pide perdón a su abuelo y continúa su pelea. Tras una larga batalla, Vegeta es vencido gracias a la asistencia de Gohan, Krillin y Yajirobe. Sin embargo, Goku queda brutalmente herido. Después de la pelea, Krillin intenta tomar la vida de Vegeta usando la espada de Yajirobe, pero es detenido por Goku, quien lo convence de que le perdone la vida, prometiendo que sería él quien lo derrotara la próxima vez. Después de la pelea contra Vegeta, Goku está gravemente herido, y el maestro Karin todavía no tiene semillas del ermitaño, por lo que Goku tendrá que quedarse en el hospital, mientras que Bulma, Gohan y Krillin se dirigen al planeta Namek para encontrar las esferas del dragón en ese planeta y así poder revivir a sus amigos caídos. Luego de unas semanas, Karin envía a Yajirobe para darle a Goku un par de semillas del ermitaño que acaban de crecer. Goku consume una, que lo cura completamente. Una vez recuperado y enterado de la situación de sus amigos, utiliza una nave espacial que el papá de Bulma, el Dr. Brief, construyó a partir de la nave con la que Goku llegó a la Tierra tiempo atrás y se dirige a Namek. Durante el viaje, Goku entrena en diversos niveles de gravedad, hasta llegar a la gravedad aumentada 100 veces. Todo con el objetivo de hacerle frente a Freezer, cosa que le advierte Kaiosama anteriormente, que se alejara de él, llamándolo el ser más poderoso del universo y que no tendría oportunidad contra él. Al llegar a Namek, Goku se encuentra con Gohan, Krillin y Vegeta, que están peleando contra Recoome, uno de los miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Goku cura a los tres con semillas del ermitaño y muestra su nuevo poder derrotando fácilmente a Recoome. Luego se enfrenta a Butter y a Jizz,
Goku derrota a Butter y deja ir a Whis, que rápidamente trae al Capitán Ginyu, quien tiene la habilidad de cambiar cuerpos con cualquier persona que crea conveniente. Goku demuestra ser superior en poder al Capitán Ginyu. Entonces Ginyu decide utilizar su as bajo la manga. Se lastima a sí mismo para intercambiar cuerpos con Goku, pero Ginyu no es capaz de controlar totalmente su nuevo cuerpo y su poder. Vegeta aprovecha esto y humilla a Ginyu, hiriendo gravemente el cuerpo de Goku, pero Goku se las arregla para recuperar su cuerpo, pero queda muy lastimado, así que utilizan una máquina médica dentro de la nave espacial de Freezer que lo sana, aunque esta toma tiempo. Cuando sale se une a la batalla contra Freezer, donde Vegeta es torturado por él. Vegeta, antes de fallecer, le cuenta a Goku que el planeta Vegeta, el lugar en donde él y Goku nacieron, fue destruido por Freezer, por el miedo de que entre ellos estuviera un Super Saiyajin que pudiera hacerle frente a su poder. Las últimas palabras de Vegeta, con lágrimas en sus ojos, fueron: elimina a Freezer, te lo ruego, hazlo, con tus manos de Saiyajin. Goku se asombra por escuchar estas palabras, entiende que Vegeta tuvo que ser atormentado por esto, por haber suplicado y llorado de esta forma. Comprende que Vegeta no estaba enfadado por la exterminación de los Saiyajin, sino porque fueron utilizados, manipulados y luego desechados. Goku en el fondo admiraba el orgullo Saiyajin que tenía Vegeta. Por eso se deja salpicar por un poco de esta, para obtener más razones para acabar con la amenaza que tenía adelante. Partícipe principal de su pasado como Saiyajin, la destrucción de su planeta, la exterminación de su raza y la de los Namekusein. Por todos ellos, Goku toma la convicción de eliminar a Freezer. El enfrentamiento empieza y Goku se le complica el inicio, ya que Freezer va mostrando más y más su poder, incluso otorgándole ventaja. No usando sus manos, igualmente Goku no puede igualar a Freezer, pero recuerda que tiene la Genkidama, así que procede a reunir energía, quedándose de pie con los brazos levantados. Con la ayuda de Piccolo, Krillin y Gohan intentan distraer a Freezer mientras Goku hacía lo suyo. Entonces Goku lanza el ataque, que impacta contra Freezer, junto con una buena porción de Namek en la explosión. Goku con sus amigos piensan que Freezer fue derrotado, pero más equivocados no podían estar. Freezer aparece ante ellos, hiere a Piccolo y acaba con Krillin. Goku vuelve a sentir lo que sintió hace mucho tiempo cuando era niño: ira. Volvió a repetirse la historia. Krillin, su amigo, desapareció nuevamente ante sus ojos. Esto ocasionó que Goku se transformara en la leyenda. Gracias a la ira libera su poder oculto y se convierte en un Super Saiyajin. El combate continúa. Goku supera el poder de Freezer, incluso usando su poder al 100%. Goku observa a un Freezer desesperado, que su única salida era lanzar una ráfaga de energía hacia el núcleo del planeta, que causaría que explotara en 5 minutos. La batalla continúa y terminamos en una situación en donde Freezer está en el piso, sin sus 2 piernas y un solo brazo. Le ruega a Goku para que lo ayude, y volvemos a ver a un Goku que no quería terminar con él, por el estado deplorable en el que estaba. Podía simplemente dejarlo ahí y que la explosión del planeta se encargara de él, pero muestra misericordia. Aun por todo lo que hizo, le ofrece un poco de energía. Amargo por su derrota, Freezer utiliza el poder prestado para lanzar por la espalda un ataque a Goku. Sin embargo, Goku contraataca, acabando finalmente con él. Queda un momento observando lo que acababa de pasar, con lástima, con la mentalidad de acabar con Freezer en un principio, pero que a lo largo de la pelea, al verse superior y verlo suplicar por su vida, decide que no se sentiría a gusto, que inevitablemente cuál fuera el camino que iba a tomar, si acabarlo o perdonarle la vida y ayudarlo, el final iba a ser el mismo. Goku vuela a la nave espacial de Freezer y presiona todos los botones para tratar de hacer funcionar la nave, pero no funcionaba y la nave cae en la lava. Goku entra en desesperación al ver que su puerta de escape se cerraba enfrente de él. ¡No! ¡Maldición! Pero por suerte logra escapar rápidamente de Namek usando una de las naves especiales de las Fuerzas Especiales Ginyu. Las coordenadas llevan a Goku al planeta Yardrath. Sus amigos pensaron que había muerto en la explosión de Namek. Sin embargo, cuando lo intentan transportarlo de regreso a la Tierra, se niega,
diciendo que él va a volver bajo sus propios medios. Aquí es cuando Goku aprende una nueva técnica llamada teletransportación. 2 años más tarde, Goku regresa a la Tierra donde conoce a Trunks, el hijo del futuro de Vegeta y Bulma. Trunks le da a Goku la medicina de la enfermedad de la que sufriría tiempo más adelante, recomendándole que se la tome cuando empiece a sentirse mal. También le advierte sobre 2 androides que amenazarán la Tierra dentro de 3 años. Entonces Goku, Gohan y Piccolo pasan todo este tiempo entrenando para enfrentar a esta nueva amenaza. 3 años más tarde, 2 androides, el Dr. Gero, como el androide número 20, y el androide número 19, aparecen y atacan la ciudad. Los guerreros Z se llevan a los androides a otro lugar, fuera de la ciudad para luchar. A pesar de ser un Super Saiyajin, Goku es derrotado por número 19 cuando empieza a debilitarse drásticamente por la enfermedad cardíaca que comienza a manifestarse durante la pelea. Sin embargo, Vegeta llega a la escena para salvar a Goku, quien ahora también es un Super Saiyajin, acabando con número 19 con facilidad. Yamcha llevaría a Goku con Milk para obtener la medicina que salvaría su vida. Pasaron muchas cosas mientras Goku estaba enfermo. El Dr. Gero despertando los androides número 17 y 18, que se rebelen contra él. Activan también al androide número 16. Piccolo se fusiona con Kami-sama y se descubre una nueva amenaza llamada Cell, que logra absorber a número 17, alcanzando su segunda etapa. Goku logra superar su enfermedad y decide entrenar en la habitación del tiempo de Kami-sama, en donde un día dentro equivale a 1 año. Vegeta y Trunks entran primero, y después se dirigen a enfrentar a Cell, mientras que Goku y Gohan toman su turno para entrar a la habitación. Una vez dentro, Goku logra alcanzar la forma del Super Saiyajin de 3er grado, cosa que Gohan lo alegra, pero Goku le explica que no podrá vencer a Cell en ese estado, debido a que su velocidad se disminuye y consume demasiado poder. Goku entrena intensamente a Gohan y lo ayuda a convertirse en un Super Saiyajin, en donde se da cuenta que Gohan lo supera en poder y que si no es capaz de derrotar a Cell, Gohan podría. ¿Ya no vamos a pelear más? Cuando Goku y Gohan salen de la habitación, se ponen al día de todo lo que había pasado. Que Cell absorbió a número 18 gracias a la gran estupidez de Vegeta en querer pelear contra él en su máximo poder, y que realizaría un torneo en 10 días, con el fin de pelear con alguien que pudiera desafiarlo. En esos 10 días, hasta que llegara el día del torneo, Goku decide relajarse mientras siguen transformados en Super Saiyajin en todo momento, para hacer que Gohan se acostumbrara a ese estado. A todos les extrañaba esa actitud confiada de Goku ante la situación de que posiblemente esos serían los últimos días del planeta Tierra, y se preocupan aún más cuando Goku les menciona que con su poder actual no tendría oportunidad contra él. Goku utiliza también ese tiempo para ir al nuevo planeta Namek, para pedirle a Dende ser el nuevo Kami-sama de la Tierra, ya que Piccolo se había fusionado con el anterior Kami-sama. Dende crea unas nuevas esferas del dragón y Goku sale en su búsqueda para utilizarlas luego de derrotar a Cell, para resucitar a todos los que fueron desvividos por el androide. Pasan los 10 días y los guerreros Z se dirigen al lugar en donde Cell esperó por tanto tiempo. Después de que el supuesto campeón del mundo, Mr. Satan, fuera derrotado fácilmente, Goku se ofrece para pelear primero contra Cell. Aquí Goku, su intención nunca fue derrotarlo, ya que sabía que no iba a lograrlo, sino que su finalidad era ver las capacidades de Cell. Goku y Cell aparentemente estaban peleando de forma pareja, pero Cell suprimía su poder. Incluso después del Kamehameha instantáneo, todos miraban con horror cómo Cell se levantaba y regeneraba con facilidad. Después de haberse cansado, Goku decide rendirse y elige como su reemplazo a Gohan, quien está convencido que tiene el poder necesario para derrotar a Cell. Gohan entonces decide luchar, pero se le nota sin entusiasmo, dando pie a que Cell lleve la delantera. Esto Piccolo no lo tolera, llamando cobarde a Goku por mandar a pelear a su hijo en vez de él. Goku le dice que espere a que Gohan se enoje y expulse su verdadero poder. Piccolo, que conoce mejor a Gohan que el mismo Goku, le dice que está equivocado, ya que Gohan no le gusta pelear como a él. En el momento de que Piccolo le pregunta a Goku si le contó a Gohan el plan de esperar a que se enfadara, este queda asombrado. Piccolo lo fulmina diciéndole que Gohan no está pensado en enfadarse,
sino que debe estar preguntándose por qué su padre lo está haciendo sufrir de esa manera y no viene a ayudarlo. Lo que Piccolo logra aquí con Goku es despertarle el sentido de protección que hay en un padre hacia su hijo. Pero Gohan, aunque Goku no se lo menciona, sí insinuaba lo que su padre planeaba, ya que él se lo menciona a Cell, solo que Goku y Piccolo no tenían manera de saberlo. Podemos ver que Goku no ha pasado tanto tiempo con Gohan que digamos. En su infancia, a sus 4 años, es raptado, y Goku posteriormente mandado al otro mundo por su hermano. Luego, cuando se vuelven a juntar, Goku queda en el hospital mientras que Gohan se va a Namek con compañía. Se reencuentran allá, pero siempre hay un enemigo de paso en donde ponen su concentración. Aunque después de eso, Goku, Gohan y Piccolo entrenan 3 años juntos para enfrentar a los androides. Y luego estuvieron 1 año entrenando dentro de la habitación. El entrenamiento era esencial en ese momento, claro, pero dudo que no hubiera un momento en todo ese tiempo en donde padre e hijo tuvieran una conversación en el que Gohan le dijera que no disfruta tanto las peleas como él. Pero al parecer no la hubo, porque Goku igual se lleva la sorpresa. No sé cuánto tiempo ha pasado Goku y Piccolo con Gohan, pero que Piccolo conozca mejor a Gohan que su propio padre ya demuestra el poco conocimiento o el poco interés en saber las cualidades y características de tu propio hijo. Tal vez por esto muchas personas lo califican como un mal padre. Y por darle una semilla a Cell. O sea, por favor, creo que ese fue el momento donde muchos dudamos del sentido común de Goku. Estemos claros que esto es injustificable. Por mucho que hayas conocido de primera mano que tu hijo es más fuerte que tú y que el oponente. Como mencioné anteriormente, Gohan tenía una idea del plan de su padre. Entonces, Cell intenta provocar a Gohan con sus hijos, los Cell Jr. Cuando Cell destroza la cabeza del androide número 16, Gohan se enoja y libera sus verdaderos poderes. Después de varios momentos terminamos en una situación en donde Cell va a destruirse con la Tierra. Goku queda pensativo, pensando una solución a tal desastre. Luego voltea a ver a sus amigos y sonríe. Ninguno entiende esa sonrisa y le preguntan qué ocurre. Goku dice que por más que lo ha pensado, esta es la única manera de salvar el planeta de la explosión. Se lleva los dedos índice y del medio a su frente y con su otra mano hace un gesto de despedida y con la misma sonrisa les dice adiós a todos. Por un momento Krillin entiende lo que va a hacer. Cell menciona que solo quedan 4 segundos ante la explosión y entonces Goku se teletransporta donde Gohan. Krillin grita desesperadamente, pero la decisión ya está tomada. Goku le dice a Gohan que ha peleado mejor de lo que esperaba. Pide una última petición antes de irse, que cuide a su mamá y que lo perdone. Entonces Goku se lleva a Cell con la teletransportación hacia el planeta de Kaiosama, donde Cell posteriormente explota con los presentes. Piccolo dice que el ki de Goku desapareció, dando por entendido que no sobrevivió a la explosión. Todos quedan acongojados. Gohan queda devastado. ¡Papá! Goku en el otro mundo se disculpa con Bubbles y Kaiosama por incluirlos en la explosión, hasta que menciona que no ve el alma de Cell por ningún lado. Kaiosama lo rectifica y menciona que todas las almas deben pasar obligatoriamente con Emma Yosama, lo que significa que Cell sigue con vida. Volvemos a la Tierra. Ocurre una gran brisa que levanta todo el polvo y detectan rápidamente su ki. Era Cell de regreso. Lanza un rayo de energía que le da a Trunks y lo manda para el lobby. Resulta que Cell logra regenerarse y se dispone a terminar con todo, desaparecerlos a todos junto con el planeta. En el choque entre el Kamehameha de Cell y Gohan, Goku motiva a su hijo desde el otro mundo, que después de una larga lucha logra eliminar por completo al androide. Luego de la derrota de Cell, Goku insiste en que no lo revivan, diciendo lo siguiente: una vez Bulma me contó que yo siempre atraigo a las malas personas. Así que lo estuve pensando y creo que tiene razón. Por eso mientras yo no esté en la Tierra, podrá haber más paz en nuestro planeta. Normalmente las personas cuando fallecen solo tienen su alma, pero en mi caso, por haber salvado la Tierra en varias ocasiones, me permitirán que me quede con mi cuerpo, y como estoy muerto, no voy a envejecer. Lo único que lamento es que deba separarme de Milk y de Gohan, aunque desde aquí pueda verlos desde lejos. Y para los demás, no tienen que preocuparse, ya que esta vez cuentan con Gohan. Cuando mueran, nos volveremos a ver. Así que los estaré esperando. Con estas palabras que contenían felicidad, Goku se despide de su hijo y sus amigos.
7 años más tarde, al igual que con su abuelo en un pasado, a Goku se le permite regresar a la Tierra por un día para participar en el 25º torneo de las artes marciales. En su regreso conoce a su segundo hijo, Goten. Goku se enfrentaría a Vegeta en el 6º combate, pero tuvo que ser pospuesta debido a que Videl, amiga de Gohan, fue gravemente golpeada por Spopovich, quien estaba siendo controlado por el mago Babidi. Goku conocería también a Kaioshin y a Kibito, que se presentan y comunican sobre los planes de Babidi, de traer la destrucción y el terror a todo el universo, liberando a un monstruo llamado Majin Buu. Se dirigen a su guarida en donde son emboscados por Dabura, el gobernante del mundo de los demonios, que acaba con Kibito y vuelve piedra a Piccolo y a Krillin. Goku, con la compañía de Gohan y Vegeta, entran a la nave de Babidi y se turnan para derrotar a cada uno de sus soldados en cada habitación de la nave. Goku derrota a Yakon, que absorbe su energía haciéndolo explotar. Luego de esto, Vegeta es poseído por Babidi a través de la maldad en su corazón y lo vuelve malvado de nuevo. Son teletransportados por Babidi al torneo de las artes marciales, donde Vegeta no duda en acabar con muchas vidas presentes. Goku le pregunta si fue a propósito que se dejó controlar por Babidi, solo para poder pelear con él. Vegeta le confiesa que no le importan los medios necesarios para pelear con él, y que si no lo hacía, lo más probable es que nunca pelearían, que estaría un solo día en la Tierra y que no iba a perder la oportunidad. Goku decide pelear contra Vegeta y le dice a Babidi que los envíe a un lugar donde no haya nadie. Esto no le gustó a Shin, ya que con esta pelea alimentaría a Majin Buu de poder, así que se interpone entre él y Vegeta. Pero Goku ya tomó su decisión, alza su mano para atacar a Shin. Todos se sorprenden, hasta que Shin cede. Goku y Vegeta tienen una batalla trascendental que da energía suficiente para el despertar de Majin Buu. Goku siente su inmenso poder y le pide a Vegeta que por favor detenga la pelea y que le ayude a pelear contra Majin Buu. En una falsa muestra de acuerdo, Vegeta golpea a Goku por la espalda y toma la última semilla del ermitaño de su bolsa. Tras comerla, se dirige a pelear solo contra Majin Buu. Al despertar Goku, no podía sentir a Vegeta o a Gohan y llega a la conclusión de que cayeron en batalla. Se dirige al templo de Kamisama y es curado por Dende, quien le confirma que Vegeta se sacrificó en un intento de destruir a Majin Buu. Después de llevar a todos sus amigos al palacio, les informa a todos las malas noticias. Con el poco tiempo que le queda en la Tierra y con la ayuda de Piccolo, deciden enseñar a Goten y a Trunks la técnica de la fusión, que aprendió de unos guerreros metamoros mientras se encontraba en el otro mundo, con el fin de que obtengan los poderes suficientes para derrotar a Majin Buu. Luego, Goku decide distraer a Majin Buu mientras Trunks va en busca de las esferas del dragón que se encontraba en la ciudad del oeste. Ciudad que era el próximo blanco para destruir, ya que sin el radar sería imposible reunir las esferas. Goku se teletransporta donde está Majin Buu y todo el mundo, a través de la telepatía de Babidi, es testigo de cómo Goku alcanza la forma del Super Saiyajin 3. Luego tienen una batalla que Majin Buu estaba disfrutando. Luego de que Trunks logra volver con el radar, Goku regresa al palacio también. Goku afirma que probablemente pudo haberle ganado, pero que quería dejarlo en manos de Gohan, Goten y Trunks, porque él no estaría siempre, que necesitan tener una oportunidad de salvar el universo en lugar de depender de alguien que ya no estaba en el mundo de los vivos. Pero la transformación de Goku le acorta el tiempo límite que tenía para permanecer en la Tierra y se ve obligado a volver al otro mundo. Una vez vuelve, se entera que Gohan estaba vivo y que está entrenando en el planeta supremo. Goku va allí y aparece el Kaioshin de hace 15 generaciones, que salió luego de que Gohan rompiera la espada Z. A través de una bola de cristal, Goku observa la batalla entre Gotenks, Super Saiyajin 3 y Super Buu, sorprendido de las nuevas capacidades de los niños. Cuando Gotenks está a punto de terminar con Super Buu, después de una larga batalla, vuelve a su estado normal y rápidamente se separan. Pero Gohan, ya con todo su poder liberado, iría a pelear. Pero antes Goku tenía unas palabras para él. Se disculpa con Gohan, ya que ahora pertenece al otro mundo, y aunque él quisiera ir a ayudar, no puede. Le confiesa cómo le hubiera gustado estar cuando se convirtió de niño a hombre. Le dice que cree que esta será la última vez que se ven, y que se alegra que no tuviera que venir al otro mundo. Goku se despide así de Gohan, pensando que no lo volvería a ver. Gohan llega a pelear, golpeando sin esfuerzos a Buu con sus nuevos poderes. Pero Buu logra escapar al intentar autodestruirse hasta que Goten y Trunks
pudieran fusionarse de nuevo una hora más tarde. Así absorbe a Gotenks y Piccolo, ganando intelecto y poder. Cuando Gohan es superado por Super Buu, el Kaioshin anciano le da su vida a Goku para que pueda regresar a la Tierra y ayudar a Gohan. Este también le da sus pendientes para que pueda fusionarse con Gohan, con el fin de crear a un guerrero sin igual para poder acabar con Buu. Goku llega al campo de batalla, le lanza el pendiente a Gohan, que no logra agarrar. Entonces Gotenks se separa en el interior de Super Buu y su poder se reduce casi un tercio de su poder original. Sin embargo, Gohan es absorbido en un momento que estaba con la guardia baja. En un momento de desesperación, Vegeta aparece. Tras una conversación con Goku, decide fusionarse, dando nacimiento a Vegito, que supera fácilmente a Buu, incluso con Gohan absorbido. Luego Vegito es absorbido por Buu. Sin embargo, fue a propósito porque quería rescatar a sus amigos antes de acabar con Buu. Después de viajar a través del cuerpo de Buu, Goku y Vegeta alcanzan el cerebro, donde se encuentran a Gohan, Goten, Trunks y a Piccolo, inconscientes pero aún con vida, pero consiguen a alguien más, a Majin Buu gordo, que también deciden arrancar. Debido a ello, Super Buu sufre otra transformación. Goku y Vegeta entonces logran salir del cuerpo de Buu con los guerreros Z. En el exterior, Goku rescata a Mr. Satan, Super Robbie y Dende, pero no logra llevarse consigo a Gohan, Goten, Trunks y Piccolo antes de que el recién transformado pequeño Buu destruyera la Tierra como demostración de su poder. Shin llega al lugar para llevárselos al planeta sagrado. Vegeta le reclama a Goku por haber salvado a estos en vez de a Gohan, Goten, Trunks y Piccolo, tanto trabajo que les costó sacarlos de ese lugar. Cuando Buu los encuentra, Vegeta y Goku juegan al piedra, papel o tijera para decidir quién luchaba primero. Goku gana y es quien peleará. En medio de la pelea se da cuenta de los inconvenientes de tener un cuerpo vivo transformado en un Super Saiyajin 3 y se agota. Trata de reunir energía mientras Vegeta distrae a Buu, siendo brutalmente golpeado en el proceso. Pero su transformación drena sus reservas de energía y pronto pierde su forma. A petición de Vegeta, Goku comienza a recolectar energía para formar una Genkidama y utilizar la energía de la Tierra y sus habitantes, los cuales fueron resucitados durante la pelea y el planeta restaurado. Usando la telepatía del Kaio del Norte, Vegeta habla con las personas y les pide a todos que levanten sus manos para donar la energía a la Genkidama, pero no se atreven a hacerlo, excepto todas las personas que conocieron a Goku. Finalmente es Mr. Satan quien termina de convencer a todo el mundo en la Tierra de dar la energía necesaria a Goku para destruir a Buu. Goku logra hacer la Genkidama y se la lanza a Buu, quien logra detener el ataque y poco a poco comienza a empujarlo de vuelta hacia Goku. Vegeta se da cuenta que Goku utilizó el resto de su poder para reunir la energía y formar la Genkidama, y no tiene la fuerza necesaria para derrotar a Buu. Entonces, con el deseo restante, restauran las energías de Goku. Él pide un último deseo, que Buu renaciera como una buena persona, para que pudiera luchar de nuevo con él algún día, y así Goku acaba con Buu de una vez por todas. Pasan 10 años y podemos ver a Goku entrenando con Goten, que según palabras de su papá lo obligó. Este posiblemente hubiera sido Gohan si no hubiera estado la fuerte influencia de Milk en tener que estudiar. Vegeta le pregunta a Goku si participaría en el próximo torneo, a lo que dice que sí, ya que habrá un niño muy fuerte participando. Luego conoceríamos a Pan, hija de Gohan y Videl, quien se jacta de haber dado una vuelta a la Tierra volando. El día del torneo, Goku hace que Majin Buu haga su magia para hacer que le toque pelear con Up, que es la reencarnación de Majin Buu. Comienza la pelea entre estos dos. Goku se da cuenta de que Up está muy nervioso, así que comienza a provocarlo. Empieza a insultar a su mamá y a su papá, cosa que logra enojar a Up y empieza el intercambio de golpes. Luego Up se impresiona por ver a Goku flotar, a lo que Goku se entera que Up aún no sabe, ya que aún no ha tenido un maestro. Se disculpa por haberlo insultado y se ofrece a entrenarlo. Up le menciona que es pobre y que entró al torneo solo por el dinero. A lo que Goku le dijo: tranquis, si de plata se trata tenemos a Mr. Satan, y si no tiene, ahí tenemos una amiga que tiene una corporación y es multimillonaria, así que por plata no te preocupes. Goku se despide de su familia y amigos y se va con Up. Goku revela que su propósito principal es hacerlo más fuerte para poder pelear con él nuevamente. A lo que aparece Quinton, la nube voladora. Monta a Up encima de él, notando que Up es una persona de corazón puro. Y podemos ver a Goku siguiendo a Up volando con la nube voladora, simulando a cuando Goku era niño. Y así termina la historia de Goku
en su etapa de Dragon Ball Z. Mi conclusión del personaje es que ha cambiado mucho respecto a cuando era niño. Podemos ver que el valor que más se desarrolla o la que más se nota es la bondad. Con esto no quiero decir que Goku no era bondadoso cuando era niño, sino que la inocencia y la ingenuidad eran dos cualidades que hacían que opacaran las demás características que Goku tenía. Su bondad lo podemos ver una y otra vez, primero con Raditz, suplicándole que le suelte la cola, con Vegeta dejándolo ir incluso después de haber acabado con varios de sus amigos, con Freezer después de acabar con su mejor amigo, darle la energía para que pudiera escapar del planeta luego de escuchar su súplica, con Cell, bueno, hablemos de él un poco más adelante. Y con Majin Buu, a pesar de acabar con él, lo hizo con la ilusión de poder pelear con él nuevamente en un futuro, como una persona buena. Tiene sus momentos serios de intelecto, como averiguar cómo sobrepasar los poderes de un Super Saiyajin ordinario y de entrenar a Gohan, haciéndolo el personaje más fuerte. Aquí vemos su faceta de querer entrenar a seres con más potencial que él, como podemos verlo reflejado nuevamente con Up, como también tiene sus momentos de poco IQ, como su ejemplo más famoso, el darle una semilla del ermitaño a Cell. No sé cómo abordar esta decisión tan absurda y tan descabellada. Por mucho que hubieras visto de primera mano que tu hijo sea más fuerte que el enemigo. Por mucho que hayas visto esto como un torneo común y corriente donde los dos contrincantes tenían que pelear en iguales condiciones. Cuando se estaba jugando el destino de la Tierra y hasta del universo y todo se podía ir al garete. No es justificable esta acción. Así como también la bondad que tanto caracterizaba le podía ir en contra. Dejar ir a Vegeta significa darle la oportunidad de volverse más fuerte y volver y destruir todo. Igualmente con Freezer, pero multiplicado. Dejar ir a tus enemigos es un grave error, y menos aquellos que no iban a comprender con simples palabras. Se arriesgó con Vegeta y le funcionó, pero con Freezer, curiosamente no lo hizo con Cell. Claro, él no lo derrotó directamente, pero Goku le ordena a Gohan que acabe con Cell ya que tiene la oportunidad. También es un poco despreocupado, como por ejemplo dejar a sus familiares y amigos por ir a entrenar. Pero no quería terminar este video señalando solo cosas malas del personaje, sino con enseñanzas o valores que te pueden quedar luego de verlo en la serie, como por ejemplo entrenar duro, no estancarse y siempre querer más para alcanzar tus objetivos, el esfuerzo y dedicación, su actitud noble, alegre y calmado, muy difícil de hacer enfadar, un poco ingenuo todavía, pero también un buen amigo y una persona en la que puedes confiar. Y bueno, hasta aquí el video, dale like, suscríbete, comenta si quieres más videos hablando de la historia de otro personaje o qué parte te gustó de la historia. Gracias por llegar hasta el final del video.